Vamos a empezar nuestro culto de adoración, pues primeramente empezamos por los anuncios, ¿no? Damos la bienvenida a todos y muy buenos días con los que no he podido saludar, sean bienvenidos. Y en la escuela dominical estábamos hablando acerca del espíritu, ¿no? ¿Quién es el que nos convence a nuestro espíritu, el que nos habla de las cosas espirituales? Y Él también es el que nos da el deseo de venir a la casa del Señor, a adorarle, a rendirle tributo, ¿no? Y en esta mañana pues vamos a empezar con los anuncios. El día sábado 29 hay el encuentro de la Regional de Jóvenes FIEIDE en la Iglesia Cristo Vive de Madrid. El último día para inscribirse es el 26 de marzo y tiene un precio de 7 euros, en el cual va incluida la comida y la merienda. Más información la tiene nuestra hermanita Patricia y nuestro hermanito Andrés, pero como él no está, pues pueden dirigirse a cualquiera de los miembros del consejo, a Carlos, a cualquiera, ¿vale? Así que ya saben que hasta el día 26, que ya casi no queda nada, son las inscripciones. Y las edades es desde los 12 años, desde los 12 años para arriba, ¿vale? Tenemos el sábado 29 a las 4:30, taller de manualidades en Colmenar Viejo. Organiza el grupo de mujeres, eso también están todas invitadas, y también se ha hecho extensivo, no solamente a las damas, sino también a los caballeros, invitar a los jóvenes y los que puedan, ¿vale? Pasamos al mes de abril. El sábado 5 a las 4:30 tenemos mercadillo, venta de manualidades en Colmenar Viejo. Organiza el grupo de mujeres. Todo lo que ellos han trabajado pues se va a exponer en ese día. Y el viernes 11 y 12 de abril, retiro de jóvenes en el albergue Villa Castora de Cercedilla. Más información e inscripciones en la página web de la iglesia. Y también pueden hablar si quieren con algún responsable. Miércoles 30, 1 y 2 de mayo, retiro de iglesia en Guadarrama. Y tenemos como conferenciante a nuestro hermano Daniel Benítez. Más información con nuestro hermano Carlos. Así que ya pueden ir separando ese tiempo, separando también el dinerito para pasar un tiempo en comunión como iglesia ahí. Tenemos el 50 aniversario de la iglesia y todavía pueden apuntarse para colaborar en los distintos grupos que tiene de trabajo, ¿vale? Todavía tienen tiempo para apuntarse. Y no está aquí, pero me ha pedido Alicia que les recuerde que tenemos las Olimpiadas Evangélicas. Entonces, donde nuestros niños compiten y compiten sanamente, ¿vale? También ha pedido ayuda para todo lo que conlleva esto, ¿no? En las prácticas, en todo lo que tenemos que organizar. Tanto padres, jóvenes, adolescentes y los niños que van a participar. Bueno, también los jóvenes participan, ¿vale? Así que dice que empezaremos el mes de abril, desde el primer domingo de abril, ya los entrenamientos. Así que separar los domingos por la tarde para entrenar, ¿vale? Y tenemos las actividades normales. Martes a las 8:30 tenemos el culto de estudio y oración aquí en Colmenar. El miércoles a las 8 de la tarde, culto de estudio y oración en Manzanares. El jueves a las 8:30, culto de estudio y oración por Zoom. Esto pues es una reunión que se hace para participar, los que no han podido participar en el culto de oración de los martes o miércoles, se está abierto para que ellos también participen a través de Zoom, con preguntas, aportaciones, y es un tiempo donde también salimos bendecidos. El jueves a las 5:30, Club El Buen Pastor en Manzanares. El viernes a las 6 de la tarde, Club El Buen Pastor en Colmenar. El domingo en Colmenar, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical para niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Y a las 11 tenemos el culto de adoración y predicación de la palabra.
Y el domingo en Manzanares tenemos a las 11 la escuela dominical para niños, adolescentes y adultos, y a las 12 el culto de adoración y predicación de la palabra. Tenemos el apartado de cumpleaños. El lunes 24 está de cumpleaños nuestra hermana Areli. El martes 25 nuestro hermano Jair Casero. El miércoles 26 nuestra hermana Yurema. Y el viernes 28 nuestro hermano Santiago, que está viviendo en Londres. Así que tenemos una semana llena de tarta. ¿Vale? Cuidarse con la dieta. No tenemos más anuncios. Tenemos uno más. Me ha pedido Alicia que os vuelva a dar información sobre el campamento de niños que están organizando tanto ella como Jair y otras personas más. Pero bueno, deciros que hay ya unos cuantos niños apuntados, que todavía tienen tiempo para apuntarse, y que sobre todo que lo que ellos están buscando es que los niños de nuestra iglesia puedan apuntarse para poder disfrutar de este tiempo. Así que todavía tenéis tiempo, podéis hablar con ellos para apuntar a vuestros hijos, nietos, sobrinos, primos y demás. Qué bueno, es un tiempo muy bueno donde están bien cuidados y sobre todo están nutridos con la palabra del Señor, ya que Jair y Alicia son de la iglesia y son los que también están a cargo de esto. No tenemos más anuncios. Vamos a pedir a nuestro hermano Juan que por favor ponga este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este lugar, gracias por la paz que tenemos, Señor, para abrir tu palabra, para escucharla y para escucharte. Gracias, Señor, porque hoy es un día especial, todos los días lo son contigo, pero hoy es especial porque no solo estamos en comunión contigo, también estamos en comunión los unos con los otros, Señor, y venimos con sed, con deseo de alimentarnos, de crecer, de conocer más de ti. Y Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a lo que tú tienes que decirnos, y también aparte de nuestro corazón y de nuestra mente todo aquello que impida una buena comunión contigo para recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Que el Espíritu Santo guíe, Señor, al hermano que va a tener la exposición de la palabra, y también que nos guíe en cada uno de los momentos de este culto. Queremos hacerlo, Señor, de corazón, con sinceridad, Señor, sabiendo que solo tú eres digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza. Queremos darte gracias por todo y pedirte todo en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 3 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Dice la Escritura: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, y para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, sin miedo de la cual resplandecéis, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí el apóstol nos declara que ante todo, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que el siervo realizó humilde y obedientemente, el sacrificio que hizo nuestro amado Salvador, es el que nos debe impulsar a cada uno de nosotros a trabajar para Él. Y como vimos, no dice sin contienda, sin vanagloria, sin estimar que yo soy más que los demás, sino trabajando como para el Señor, ¿no? Trabajando para el Señor. El Señor Jesucristo, Dios el Padre también, que dice, lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y eso es lo que lo vimos del 8 al 11. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre ese nombre se doblará toda rodilla, dice, de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Ahora, amados hermanos, estas palabras de vida que manda a la humanidad entera, a los que viven, a los que han vivido y a los que vivirán, que dice, un día tendremos que declarar que el Señor es el Salvador. Y un día todas estas rodillas tendrán que doblarse delante de Él. Y el Señor Jesucristo, cuando esas rodillas se duelen, me pregunto yo, me hice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el compromiso nuestro para que estas rodillas confiesen que Jesús es el Señor y Salvador? ¿O qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, para que esto suceda? Tenemos que aprovechar toda la oportunidad para que ellos conozcan que el Señor Jesucristo es el que salva, el que sana, el único camino al cielo, y que ante Él tendremos que dar cuentas todos nosotros. Y esto lo tenemos que hacer en vida, porque una vez que ya fallezcamos será demasiado tarde. Por tanto, dice el apóstol, y es aquí, ¿no?, donde debemos centrar todo nuestro empeño, todo nuestro trabajo en llevar el Evangelio, ¿no? Y esa es nuestra función como representantes de Dios en estos tiempos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por lo tanto, seamos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros. Versículo 12 es lo que nos dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿no? Esa es la voluntad de Dios en nosotros, la obediencia. La obediencia, y si nosotros somos obedientes, vamos a poder cumplir con el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, seamos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros. Es Dios definitivamente, que dice la Escritura, quien, el que pone en nosotros el deseo de obedecerle. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos,
estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde la autosuficiencia va ganando terreno a la dependencia de Dios. ¿Para qué le necesito a Dios? Yo soy autosuficiente. Pero aún en ese campo lleno de minas, en ese campo tan peligroso, el Señor nos ha mandado a llevar su palabra. Mateo es claro, ¿no? Ir por el mundo y predicar el Evangelio. De nosotros no depende de que la gente se convierta. No es por lo que bonito que hablemos o por lo bonito que tratemos, sino nosotros tenemos que llevar el mensaje y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Pero seamos obedientes y regocijémonos, alegrémonos cuando una persona recibe a Cristo. Amén. Muy bien, hermanitos, con ese deseo, con ese ánimo, no quiero entristecerles, sino que nos alegremos. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabarle al Señor. Pido al grupo de la alabanza que nos dirige esta mañana. Bueno, hermanos, esta alabanza que vamos a cantarle al Señor, tu nombre Cristo exaltaré, me deleito en adorarte. Debemos adorar, deleitarnos todos los días en adorar al Señor en nuestras casas, aquí en la iglesia, hacerlo con alegría, no con tristeza. Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites, Señor, por estas voces que nos diste, Señor. Tu palabra dice que todo lo que respira alabe al Señor, así que gracias, Dios, por darnos esta voz para cantar, Señor, himnos, salmos a ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, recibe la honra y la gloria con estas alabanzas, Señor. No somos cantantes expertos, no somos músicos, Señor, pero todo lo que hacemos lo hacemos como para ti, Señor, y la gloria y la honra solo te pertenece a ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén, Señor. Amén.
esta canción, mi roca, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Debemos confiar siempre en el nombre del Señor y darle toda la gloria a Él. Bueno, esta canción es de los niños la deben de saber. ¿Cómo son los niños? Todos los niños. El hombre necio en la arena edificó y la tempestad vino y derrumbó la casa. Sabemos esa historia. El que no edifica sobre la peña que es Cristo, la ruina vendrá pronto. El hombre necio en la arena edificó.
El centro de la Biblia es la cruz de Cristo. Desde el principio de la Biblia, desde el Génesis 3:15, pasando por toda la simbología del tabernáculo, después del templo, enfoca a la cruz de Cristo. Jesús, antes de llegar a la cruz, instituyó este acto que hacemos ahora para recordar lo que iba a hacer en la cruz. Estamos aquí gracias a que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros restableciésemos nuestra relación con el Padre, tuviésemos la seguridad de la salvación y la esperanza de la vida eterna. Por tanto, es muy importante que cuando celebramos este acto y participamos de estos símbolos, entendamos perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Estamos en comunión con el Hijo, estamos en comunión con el Padre, estamos recordando la muerte de Jesús por cada uno de nosotros en nuestro lugar, pagando el precio que teníamos que pagar nosotros. El apóstol Pablo y todos los apóstoles enseñaron a celebrar este acto como algo vital, importantísimo, hasta que Jesús regrese de nuevo. La cruz de Cristo es la señal de nuestra salvación, de nuestra redención. Por eso dice que Él enseña y ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo entregó a sus... Señor y Padre amado, gracias un día más, Señor, porque podemos recordar mediante estos símbolos, Señor, aquel sacrificio único, precioso, perfecto, Señor, que hizo usted en enviar a su Hijo a pagar por nuestros pecados, Señor. Gracias porque esa cruz, Señor, abrió un nuevo y vivo camino, Señor, hacia el Padre. Agradecidos por todo ese bonito gesto de amor por cada uno de nosotros, Señor. Le damos las gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y después de haber dado gracias, la entregó y la repartió a sus discípulos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta copa que vamos a tomar, Señor, simbolizando tu sangre, Señor. Son símbolos que tú dejaste, Señor, para recordar ese sacrificio que tú hiciste, Señor, al entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias por esa sangre que limpia y perdona nuestros pecados, Señor, al recibirte como nuestro Señor y Salvador, Dios mío. Gracias por nuestra familia, por cada familia representada aquí, Señor. Y nosotros los que estamos extranjeros en este país, te pedimos por nuestra familia, donde quiera que estén, Señor,
que cuides a cada uno de los miembros de nuestra familia, así como nuestra familia espiritual alrededor del mundo, Señor. Que hoy, Señor, domingo, día de culto, todas las iglesias, Señor, recuerden este evento, Señor, que tú dejaste perpetuamente para recordar tu muerte y resurrección, Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Y Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de nuevo a recoger a su iglesia, a recoger a su pueblo. Muchas gracias, hermanitos. Vamos a pasar al tiempo del mensaje y también nuestros niños tienen su escuelita especial. Pasan con nuestra hermanita Verónica. Hasta los 10 años participan en su clase especial. Entre tanto que los niños salen, vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos el mensaje esta mañana con nuestro hermano Carlos. Buenos días. Me alegro de ver de nuevo a alguno de vosotros que hacía tiempo que nos veía. Por circunstancias entre las enfermedades y el tiempo que ha hecho tan malo, pues la verdad es que ha habido algunos impedimentos. De hecho, sabéis que la M30 en algunos tramos está cortada por la crecida del Manzanares, que no había crecido nunca tanto como en 1966. Si tenéis la oportunidad, en el 66 Madrid se inundó por el Manzanares, así que no es algo nuevo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Esto es sí, esto es no.
Vale, bueno, pues ahí veis de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿vale? Piedras vivas. Y si os dais cuenta, ahí hay una piedra que tiene una inscripción, que es en inglés, pero significa Cristo o Jesucristo, la piedra angular. Eso es lo que pone ahí. Ahora, ¿alguna vez habéis visto alguna de estas edificaciones? Y si no estas, alguna edificación antigua. Ahí está el acueducto de Segovia, el Teatro Romano de Mérida, el Coliseo Romano y Notre Dame. Si no me he equivocado, decidme si me he equivocado. No, ¿verdad? Todos estos, o casi todos, Notre Dame ya no tanto, pero han sido construidos piedra sobre piedra. No se usó la espuma de poliestireno que hay ahora, o poliuretano, no se usó el cemento que tenemos, ni hormigón, ni nada de eso. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido más es la capacidad de, sin esa mezcla, poder hacer arcos. ¿Sabéis cómo lo hacían? La última piedra que se colocaba era la que está justo en el centro del arco. De manera que esa que está justo en el centro del arco la tenían que meter a presión para que la presión que ejercía sobre todas las demás hiciera posible que se mantuviera en pie. Esa piedra es Cristo, que ahora lo vamos a ver. Cada piedra de estas construcciones tiene un propósito. No están ahí por casualidad. No están ahí porque alguno haya dicho, bueno, esta piedra me gusta, la pongo aquí. No, sino que cada piedra tiene un propósito. Y tiene el propósito de sostener, de embellecer, de unir toda esa construcción. ¿Y sabéis qué? Que así somos nosotros con Cristo en la Iglesia. Pedro escribe a cristianos, creo que ya lo hemos oído muchas veces, pero es bueno repetirlo para que sepamos a quién está escribiendo Pedro y por qué escribe Pedro todo esto. Pedro está escribiendo a cristianos que están enfrentando persecución, que están enfrentando malos tiempos. Qué bendición la nuestra, los que estamos aquí, que no enfrentamos nada de eso. Lo más que a lo mejor nos pueden llamar es beatos, ¿no? Confundiendo términos. Pero está escribiendo a cristianos que están enfrentando persecución. Y lo que les está diciendo, les está recordando que su fe no se basa en algo que es frágil. Pero también nos lo está recordando a nosotros. Nuestra fe no se basa en algo que es frágil, sino que se basa en Cristo, la piedra viva, la piedra angular. Cuando Pedro escribe esta carta, la escribe a sus lectores, a aquellos que él conoce, pero el Señor utiliza a Pedro para escribir esta carta también a nosotros. Y hemos de entender, y lo que Pedro les quiere decir es que tienen que entender cuál es su papel como piedras vivas en la casa espiritual de Dios. Tenemos que entender cuál es nuestro papel. Y para poder hacerlo tenemos que acercarnos a Cristo. Como les dice aquí, ¿no? Les dice, acercándoos a Él, piedra viva. La semana pasada vimos un menú muy amplio de comidas y de sabores diferentes, ¿no? Haciendo referencia a los versículos anteriores. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora Pedro utiliza el ejemplo de lo que son las construcciones. Pero Pedro no era albañil.
ni tampoco era cocinero. ¿Pedro qué era? Pescador, ¿verdad? Pero aprendió de la piedra viva. Y esa es la enseñanza que quiere dar aquí a los que están leyendo su carta y a nosotros también. Que acercándonos a Cristo y edificándonos juntos como iglesia, seremos capaces de actuar como piedras vivas. Hemos de comprender que nuestra identidad en Cristo es de esas piedras vivas y que como piedras vivas somos parte de la casa espiritual de Dios. Y tenemos que asumir nuestro llamado con responsabilidad y con gozo y vivir en comunión con Él y con la Iglesia. Y al acercarnos a Cristo y al acercarse a Cristo, aquí les dice que somos transformados en esas piedras vivas. Y que además, no solamente eso, sino que encima son parte de un proyecto eterno. Somos parte de un proyecto eterno. La casa espiritual de Dios. ¿Alguna vez os habéis acercado al fuego? Sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuanto más te acercas, ¿qué ocurre? Más calor hace, ¿verdad? Y más a gusto estás. Pero si te vas acercando más, a mí me encanta el fuego. Lo pueden decir mi mujer y mis hijas. Como no vea llama, estoy ahí metido en la chimenea con la cabeza dentro, no lo exagero, para provocar esas llamas. Me gusta ver las llamas y me gusta sentir el calor. Alguna vez demasiado, pero me gusta sentir el calor. Pues como ese fuego en una noche fría, que cuanto más cerca estamos del fuego, más notamos el calor, así es con Cristo. Por eso les está diciendo, acercándoos a Él. Cuanto más os acerquéis a Él, más vais a sentir su calor y su presencia. Acercándoos a Él, piedra viva. Cristo es esa piedra viva. Ahora, esto lo que está aquí diciendo Pedro es que tiene que ser una acción continua de acercamiento. ¿Os acordáis de lo que dice Pablo cuando dice sed llenos del Espíritu Santo? Que podríamos traducirlo como seguid siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. Pablo no está diciendo que una vez que seáis llenos del Espíritu Santo ya se acabó. Está diciendo seguid continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que está diciendo Pedro es lo mismo, acercándoos a Él, o sea, seguid acercándoos día tras día a Él. Y ese verbo aquí, acercándoos, está en un presente continuo, algo que lo que está diciendo es que tiene que ser continuamente, lo que implica una acción diaria, continua y constante. Dice Jesús que el que persevere hasta el final será salvo. Perseverar es continuar, siendo continuos. Y eso es lo que dice. No es un evento único. No es que una vez que he creído en Jesús me acerco y se acabó. Ya está, ya me he acercado, ya para qué más. No, es que no basta con haber creído en Jesús una vez. No es que tengas que creer en Jesús todos los días de tu vida, pero es que tienes que acercarte todos los días a Cristo. Tiene que ser diariamente. Por eso Pedro está diciendo, acercándoos. ¿No se habían acercado ya? ¿No habían creído en Cristo? Sí, ¿verdad? Pero Pedro les dice, acercándoos a Él, piedra viva. Santiago, capítulo 4 y versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el mismo principio. Acercaos a Dios diariamente y Él se acercará a vosotros. No es que os acerquéis una vez y ya está, sino que es todos los días.
acercándoos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios hoy? ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de la comunión con otros creyentes, formando iglesia. Esto que tenemos aquí es un local, no es la iglesia. ¿Entended lo que quiero decir, vale? Luego lo veremos más claramente. Pero eso es lo que Pedro está aquí diciendo, lo que está diciendo también Santiago, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de la comunión con otros creyentes. Y entonces tendremos también acceso a Dios, pero solo a través de ¿quién? De la piedra viva. Por eso Pedro está diciendo, acercándoos a Él, piedra viva. Porque si os acercáis a Él, os acercáis también al Padre. Y así tenemos acceso al Padre. ¿Qué ocurría antes? Antes de que Cristo viniera. ¿Quién era el que podía entrar en el lugar santísimo? El sumo sacerdote, ¿verdad? Y una vez al año. Pues antes era el sumo sacerdote el que solo podía entrar en el lugar santísimo. Ahora, a través de Cristo, acercándoos a Cristo, tenemos acceso directo a Dios, al cual podemos clamar, Padre, Abba. Y podemos acercarnos sin temor y sin temblor. Hebreos capítulo 10 y versículos 19 al 22 nos lo dicen también muy claro. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plenitud, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús abre ese camino nuevo y camino vivo hacia la presencia de Dios. Y entonces podemos acercarnos a Dios sin problema, sin miedo, sin temor. Pero muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo estoy buscando a Dios en mi vida diaria? ¿A través de qué estoy buscando a Dios en mi vida diaria? ¿A través de lo que realmente tengo que hacer? ¿O a través de otras ideas? El otro día, hablando con una persona, pues estábamos precisamente, ¿no?, hablando de que eso de creer en Dios hoy en día ya no está tan de moda. Y digo, ¿cuándo ha estado de moda? Creer en Dios no ha estado, creo que nunca de moda, ¿no? Le digo, sí, pero ¿te das cuenta que lo que sí que está de moda es buscar una espiritualidad que nada tiene que ver con Dios? Buscamos espiritualidad, pero no donde tenemos que buscarla ni cómo tenemos que buscarla. No estoy diciendo que sea malo, le dije. Lo que estoy diciendo es que la manipulación que se hace con todo esto es tremenda. Cursos de meditación, cursos de autoconvencimiento, de autoayuda. No estoy diciendo que la meditación sea mala, cuidado. No estoy diciendo que no puedas sentarte tranquilamente en tu casa
y ponerte a meditar, a pensar en las cosas, poniéndolo todo en manos del Señor. Lo que estoy diciendo que es malo es cómo manipulan y cómo hacen negocio con todo eso para llevarte hasta donde quieren llevarte. Y es a cualquier sitio menos a Dios. Pero no ocurre solamente allí fuera, ocurre también muchas veces dentro de las iglesias. Como hay muchos que manipulan para buscar a su conveniencia las cosas de Dios, que tienen que ver con mi gloria, con mi riqueza y con todo lo que yo quiero conseguir de todos los que me están escuchando. Por eso es tan importante saber lo que realmente nos enseña la palabra. Por eso es tan importante el apoyarnos los unos a los otros. Por eso es tan importante ser piedras vivas en una iglesia viva. ¿Cómo estamos buscando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Nos acercamos con confianza y constancia o nos acercamos con temor y temblor? Teniendo miedo de un Dios vengativo, de un Dios que es solo ira, cuando la palabra nos enseña que Dios es amor. Ahora nos dice aquí Pedro que lo que tenemos que hacer es acercándoos a la piedra viva. Vamos a Primera de Pedro de nuevo. Acercándoos a él, piedra viva. Ahora viene lo más interesante. Fijaros, desechada ciertamente por los hombres. Cristo fue desechado por el mundo, por los hombres. La piedra desechada, pero preciosa. Si no lo sabéis os lo digo, pero en la antigüedad cuando se construía un edificio, cuando se construía alguna edificación, pues los canteros a veces desechaban piedras que consideraban que estaban defectuosas. Sin embargo, muchas otras veces esas piedras que desechaban terminaban siendo la clave para sostener toda la estructura. Porque resulta que su forma era la adecuada para encajar, para poder sostener toda su estructura. Cristo es esa piedra desechada y que sirve para sostener toda la estructura de la iglesia, de la casa espiritual de Dios. Cristo fue rechazado, pero Él es la base de nuestra fe. Desechado, dice Pedro, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Isaías capítulo 53. Y versículo 3 nos dice, y esto ocurre siglos antes de que viniera Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, Pedro está diciendo, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Qué contraste, ¿no? El ser humano tratando de ser mejor que Dios, sin embargo Dios escogiendo lo que desecha el hombre para convertirlo en algo escogido y precioso. Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de entonces y por el mundo que entonces se conocía. ¿Y sabéis uno de los motivos por qué lo rechazaron? Porque no entendieron la misión de Cristo. No la comprendieron o no querían entenderla. Jesús fue rechazado
y crucificado. Pero esto no cambió su valor para Dios. Dios no lo desechó porque sufriera la muerte en la cruz. Pero así como Cristo fue rechazado, los creyentes también enfrentamos y enfrentaban oposición y eran rechazados. Hablábamos también de todo esto que ocurría con los cristianos. Pero sé que Nerón echó la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma. Sé que con los cristianos en el Coliseo se lo pasaban de miedo. En el Coliseo había 3 espectáculos diarios. Estaba el de por la mañana, a mediodía y por la tarde. El de por la mañana normalmente era, dime si me equivoco, Loli, metían fieras a ver quién mataba a quién. A lo mejor metían un rinoceronte con un elefante o una jirafa con un oso, cosas así. Después estaba, pues, digamos que durante la comida, fijaros, durante la comida, muchas veces lo que hacía era meter animales y cristianos, para que esos animales, después de haber pasado semanas sin comer, devoraran lo que se encontraban a su paso. Y luego venía el plato fuerte, el espectáculo de los gladiadores. Pero los cristianos sufrían esa persecución. Jesús ya lo avisó. Si yo soy rechazado, vosotros vais a ser rechazados. Jesús fue rechazado, y así como Él fue rechazado, los creyentes también enfrentamos oposición, también enfrentamos ese rechazo. ¿O no lo habéis sentido nunca? Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando somos rechazados por nuestra fe? ¿Nos avergonzamos para no ser rechazados precisamente por ellos? Y aquí voy a romper una lanza a favor de los jóvenes. Los jóvenes sufren muchísima presión en el instituto, con sus amigos, con sus conocidos, más de lo que pueda sufrir un adulto. Y más cuando tiene que ver con temas de Dios. Porque son el hazmerreír de los demás. La tasa de suicidios en España es altísima. En jóvenes aún mayor. Y aunque no os lo creáis, pero en jóvenes cristianos también es muy alta. Y muchas veces es por ese rechazo. Sufre una presión que nadie puede imaginar. Pero Jesús lo avisó. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque no somos iguales que ellos. Somos rechazados igual que lo fue Jesús. Pero ¿sabéis qué? Que al igual que ese constructor desecha esa piedra por considerarla inservible, por considerarla que no valga, pero que resulta ser la piedra angular, así también es Cristo. Pero es que así también somos nosotros. Sigue Pedro diciendo que escogida y preciosa para Dios. Jesús es llamado esa piedra viva porque aunque fue rechazado por los hombres, Él es la base de nuestra fe. Isaías 28:16 dice así: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento
una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es la base de nuestra fe. La piedra desechada es la base de nuestra fe. Su muerte, su vida y su resurrección hicieron esa base, le hicieron como esa base del plan redentor de Dios. Y aunque fue rechazado por los hombres, Dios lo exaltó. Y como nos dice en Filipenses capítulo 2, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesucristo. Ese es el valor que Dios dio y da a esa piedra desechada. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y esto hace referencia al Salmo 118, versículo 22, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la pieza más importante. Jesús es esa piedra viva. Jesús no es una piedra que está muerta. Jesús es una piedra viva porque resucitó y vive eternamente. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aunque el mundo no valore a Cristo, para Dios Jesús es la piedra angular, la piedra más importante. Y nuestra identidad se encuentra en ser parte de esa edificación espiritual. Jesús es la piedra angular de la obra de Dios, sí. Aunque el mundo no lo reconozca en el plan divino, Jesús es indispensable. Y a menudo lo que el mundo desprecia es lo que Dios más valora. ¿Qué es lo que dice Pablo que Dios ha escogido? ¿Ha escogido a lo sabio? ¿Ha escogido a lo rico de este mundo? ¿A que no? Ha escogido aquello que todos desechan. Igual que con Cristo. Ahora, ¿en qué cosas valoramos más la aprobación de Dios que la del mundo? ¿A qué cosas le damos más importancia que el mundo valore antes que lo valore Dios? ¿En resultar simpático, caer bien, entonar, encajar en el grupo de amigos, de conocidos? ¿A eso le damos valor o realmente le damos valor a las cosas que Dios le da valor? Seguimos con Pedro, y Pedro les dice ahora: vosotros, versículo 5, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Edificados como casa espiritual. Somos parte de esa construcción, de esa edificación. Ahí veis que hay un puzzle que le falta una pieza. ¿Está completo? ¿Por qué? Le falta una pieza. Tengo en casa un puzzle que empecé hace mucho, lo he terminado también hace mucho, de 1000 piezas, y que bueno, pues me fui entreteniendo hasta que me quedó una pieza. Y llegó Ainhoa un día y dice: ya lo has terminado. Digo: no, falta una pieza. Pero ya está. Digo: no, falta una pieza. Sí, pero ya sabes dónde va. Digo: ya, pero da igual. Está incompleto. Y nosotros somos parte de esas piezas de la Iglesia de Cristo. Cada uno forma parte de ese edificio, cada uno está en su sitio, debe estar en su sitio. Y si alguno piensa: yo, la guerra por mi cuenta, esa iglesia, esa edificación está incompleta. Veis que al lado hay una casa que también está incompleta, ¿verdad? Le faltan un montón
de piedras. Y luego hay otra edificación donde con el tiempo pues habrán caído piedras y demás, pero le faltan piedras. No están completos, les falta algo. Y entonces lo que nos dice es que nosotros tenemos que ser, como dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cada pieza tiene un lugar específico y si falta una, el cuadro no queda completo, queda incompleto. Así somos nosotros en la iglesia. Cada uno tiene su papel esencial en la casa espiritual de Dios. No te creas, y esto lo voy a decir con conocimiento de causa, no te creas que porque no sirvas o porque no trabajes o porque no hagas algo en la iglesia, no eres fundamental. Lo eres, porque Dios te ha puesto aquí y te ha puesto con un propósito y con un motivo. A lo mejor no es barrer, a lo mejor no es ser profesor o profesora de escuela dominical, pero sí, y esto no es a lo mejor, sí es para bendición del resto. Porque Dios te quiere ahí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos esas piedras vivas, ellos eran esas piedras vivas. Al unirnos a Cristo compartimos la vida de Cristo y el propósito de Cristo, que es anunciar el reino de Dios. Que es como le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué le dijo Jesús? Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros somos parte de esa edificación. Y la roca es Cristo. La piedra fundamental es Cristo. Al unirnos a Cristo, decía, compartimos su vida y su propósito. No somos solamente espectadores. Somos parte activa de la obra de Dios. Y Dios nos necesita a cada uno en particular, sin excusa ninguna, para ser parte de esa obra de Dios. Cada creyente tiene un lugar específico en esa construcción de la iglesia de Dios. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles con Cristo como piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 22. Pablo lo recuerda a la iglesia en Éfeso y nos lo recuerda a nosotros. Capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos parte de esa edificación. Y como parte de esa edificación, nosotros tenemos que ser también esas piedras vivas. Tenemos que vivir como esas piedras vivas y eso implica un compromiso con la iglesia. Eso implica vivir en santidad y eso implica vivir también en servicio. El servicio no es solamente, como decía antes, barrer la iglesia, ser profesor o profesora de escuela dominical o llevar alguna responsabilidad en la iglesia. El servicio también es ser de bendición a los demás. El servicio también es llegar y preguntarle, José, ¿qué tal estás hoy? ¿Cómo estás? Eso es ser piedra viva, porque ayudamos a que la iglesia crezca. No desechando a nadie. Decía antes, y lo veías antes, que cada edificio tiene las piedras en su lugar específico, y si una falta, el edificio no está completo. Pasa lo mismo en la iglesia de Cristo. Si uno piensa que no es necesario, la iglesia no está completa. Y la iglesia se resiente. Y la iglesia sufre.
¿Estamos permitiendo que Dios nos moldee y nos coloque allí donde Él quiere colocarnos? ¿O pretendemos colocarnos nosotros donde nosotros queremos y hacer nosotros la guerra por nuestra cuenta? No es nuestra casa, es la casa de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un edificio físico, sino que es una comunidad de creyentes. Y de creyentes edificándose los unos a los otros. Cada uno de nosotros es parte de esa construcción y con Cristo como fundamento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Y no somos piedras aisladas, sino que formamos parte de algo mucho más grande de lo que pensamos. La casa espiritual de Dios, la iglesia de Dios. Y como iglesia somos llamados a sostenernos unos a otros, formando un edificio sólido, formando un edificio fuerte, unido. A eso estamos llamados. Ahora, ¿estamos dejando que Dios haga eso en nuestras vidas? ¿Que Dios nos edifique en conjunto, como iglesia? ¿O queremos ser piedras sueltas? Porque somos individualmente templo del Espíritu Santo. Y esto tiene unas implicaciones en nuestra vida, o tiene unas aplicaciones en nuestra vida. Y esas aplicaciones es que estemos unidos como iglesia, que estemos entrelazados, que entre todos vayamos adelante, puestos los ojos en Cristo, que entre todos seamos capaces de crecer en el fundamento que es Cristo. Y para eso tenemos que aceptar nuestra identidad en Cristo, porque somos piedras vivas con un propósito. No somos un accidente, somos parte del plan eterno de Dios. Somos parte de su plan. Y tenemos que acercarnos a Cristo diariamente. No se trata solo de asistir a la iglesia, sino que se trata de cultivar una relación personal y diaria con Jesús. A través de lo que hemos dicho antes, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con otros creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer. No somos espectadores, somos participantes de la obra de Dios. Y estamos aquí para llevar a cabo la obra de Dios. Primera de Pedro 2:9, que veremos en otro momento, pero nos dice, mas vosotros, les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, mas vosotros sois, y quedaros bien con estas palabras, que no son cualquiera, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Imaginaros la importancia que tenemos. ¿Y cuántas veces pensamos que no somos nada? Pues somos esas piedras vivas. Y esas piedras vivas tienen también que tener esa unidad y ese servicio. Se nos pide vivir en comunidad. Una piedra sola no tiene ninguna función, pero unidas forman esa estructura sólida. Cada piedra, decía antes también, que tiene ese lugar, que tiene esa función en el cuerpo de Cristo. No podemos edificar solos. Necesitamos a los demás. Hebreos 10, 24, 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No somos islas desiertas, no somos lobos solitarios.
necesitamos, y Dios nos creó para vivir en comunidad y en relación, para hacernos fuertes, para edificarnos unos a otros, bajo el fundamento y sobre el fundamento de Cristo. ¿Cómo estamos contribuyendo a esa edificación de la Iglesia? Tanto universal como local. ¿Cómo estamos contribuyendo? Otra de las cosas que se nos pide como piedras vivas es un compromiso con la santidad. La santidad no es de un día para otro. Eso tenemos que tenerlo claro. La santidad es algo que va todos los días. Y ser piedras vivas implica vivir una vida de pureza y obediencia. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabéis lo que es una cosa pura? ¿Algo puro qué es? No soy yo, ¿eh? Algo que no está. Y para que no se contamine, ¿qué hacemos? Apartarlo de todo aquello que contamina, ¿verdad? ¿Sabéis que sed santos, que eso de que seamos santos tiene que ver con esa pureza? ¿Sabéis lo que significa santo? ¿Qué es lo que hacemos con algo que es puro? Lo separamos de aquello que pueda contaminar. ¿Santo qué es? Separados de, ¿verdad? De aquello que nos pueda contaminar. Y apartados para Dios. Eso es vivir en santidad. Cada día dar un paso más en esa pureza. No lo vamos a conseguir de hoy a mañana, ¿eh? Cuidado. Es un proceso que va día a día. Termino. Somos llamados a ser piedras vivas, edificados en Cristo para formar parte de su templo espiritual. Y al acercarnos a Él recibimos vida y vida eterna, pero también recibimos propósito y un papel en la construcción de su iglesia. También nos convertimos en luz en medio de las tinieblas, en esa luz que alumbra. Somos llamados a ser piedras vivas, edificadas sobre Cristo, la piedra angular, y nuestra vida cobra sentido cuando entendemos que formamos parte de algo mucho más grande, que formamos parte de algo que es más que nosotros mismos, que formamos parte de la Iglesia de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar esa verdad. Nuestra vida tiene que reflejar que somos parte activa de la obra de Dios. Tenemos que acercarnos diariamente a Cristo y dejarnos moldear por Él y asumir cuál es nuestro papel, cuál es nuestra identidad en la Iglesia como piedras vivas. Tenemos que comprometernos a ser capaces de vivir como comunidad, como Iglesia, de no apartarnos, de no decir, bueno, yo por mí mismo me sobro y me basto. Y tenemos que ser parte activa de esa construcción, porque somos llamados a ser piedras vivas. Pedro se lo dice, vosotros estáis llamados a ser piedras vivas. Tenemos que reconocer cuál es nuestro valor delante de Dios y ser capaces de edificarnos juntos, todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como piedra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La pregunta, ¿estás dispuesto a acercarte diariamente y permitir que Él te edifique junto con otros en su iglesia? ¿O prefieres hacer la guerra por tu cuenta? Que el Señor nos ayude en todo momento. Amén.
Señor y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, por tu bendición, por todo lo que tú nos das día a día, por todo lo que tú haces por nosotros. Y queremos pedirte en esta mañana en especial que nos ayudes a entender que somos parte de ese edificio que es tu iglesia, que somos piedras con nuestro sitio, con nuestro papel, y somos importantes para ti y para tu obra, siempre fundamentados en Cristo, siempre teniendo en cuenta que la piedra que sostiene todo esto es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque por medio de Él, a través de Él, de su muerte, de su resurrección, tenemos acceso a ti y podemos clamarte como Padre. Y en esta mañana queremos clamarte a ti como Padre, que nos bendigas, que nos guardes, que nos cuides en esta semana que comenzamos y que nos ayudes a poder entender que somos de bendición para otros, que somos importantes para ti, que si no, no nos hubieras escogido, y si nos has escogido es porque necesitas que estemos juntos en la edificación de tu iglesia. Gracias por todo. Despídenos ahora de este lugar con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.